Las últimas 24 horas de Pablo Escobar, Medellín. No era una ciudad normal, era un campo de guerra, un lugar donde los cuerpos aparecían en las calles, como si fueran parte del paisaje, un lugar donde el miedo no descansaba nunca. Todo por un solo hombre, Pablo Escobar. El hombre que pasó de ser un joven pobre a convertirse en el criminal más temido del planeta. Pero hay algo que pocos entienden. No fue la policía quien lo derrotó. Fue un error. Un solo error, que lo llevó a su final. Y hoy vas a descubrir qué ocurrió realmente en sus últimas 24 horas. De la pobreza al poder. La historia comienza mucho antes del caos. Escobar nació en 1949, en una familia humilde. Su padre era agricultor, su madre, maestra, y el dinero no alcanzaba. Así que desde muy joven aprendió una lección peligrosa. Si no tienes dinero, lo consigues como sea. Primero fueron pequeños delitos. Robaba lápidas y las revendía. Después pasó a robos más grandes y poco a poco su mundo se volvió más violento. Secuestros, extorsión, asesinatos, todo por dinero. Y así nació su famosa filosofía, plata o plomo. O aceptas el dinero o recibes una bala. No había punto medio. El imperio del miedo. Durante los años 70 y 80, Escobar construyó algo enorme. El Cartel de Medellín, una organización tan poderosa que inundó de cocaína a Estados Unidos. Pero su poder no solo venía del dinero, venía del terror. Policías, jueces, políticos, si no aceptaban sobornos, los eliminaba, incluso con sus familias. Nada lo detenía. En 1984, mandó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. En los años siguientes, ordenó la muerte de decenas de jueces. Y en 1989, hizo algo impensable. Derribó un avión comercial. Murieron más de 100 personas. El objetivo ni siquiera estaba a bordo. Pero eso no importaba. Medellín se convirtió en una pesadilla constante. La prisión más absurda del mundo. Pero incluso alguien como Escobar no podía escapar para siempre. La presión aumentaba. El gobierno quería extraditarlo. Y eso, para él, era el fin. Así que tomó una decisión increíble: entregarse. Pero con una condición: construir su propia prisión. Así nació la catedral, y no era una cárcel, era un paraíso. Tenía canchas deportivas, discoteca, casino, spa, animales exóticos. Podía recibir visitas, comer lo que quisiera, seguir manejando su negocio. Era un rey, encerrado en su propio reino. El error que lo cambió todo, pero incluso dentro de su cárcel. Escobar cometió un error fatal. Creyó que 2 de sus hombres le estaban robando dinero. No era cierto, pero no le importó. La paranoia lo consumió. Y entonces los ejecutó, ahí mismo, dentro de la prisión, frente a todos. Ese fue el punto de quiebre. El gobierno ya no podía ignorarlo. La presión internacional explotó y decidieron trasladarlo a una prisión real. Pero Escobar no iba a permitirlo. La fuga y el principio del fin. Antes de que pudieran moverlo, escapó. Desapareció. Y volvió a convertirse en el hombre más buscado del mundo. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no tenía el control. Ya no tenía su imperio intacto. Porque mientras él huía, algo más estaba ocurriendo. Un grupo más peligroso que la policía. Más despiadado. Más personal. Los Pepes. Una organización formada por enemigos, víctimas, ex, aliados. Gente que quería una sola cosa: borrar a Escobar del mundo. Y lo estaban logrando. Mataron a cientos de sus hombres. Destruyeron su red. Lo dejaron solo. Un hombre acorralado. Para 1993, Escobar ya no era el rey. Era un fugitivo. Vivía escondido, en casas pequeñas, en lugares improvisados, siempre mirando por encima del hombro, siempre escuchando.
siempre con miedo, porque sabía una cosa: cualquiera podía traicionarlo, y muchos lo hicieron. Su imperio se estaba desmoronando, pero había algo que aún le importaba más que todo: su familia, su esposa, María Victoria, Henao y sus hijos. Ellos eran su debilidad y también la clave de su caída. 2 de diciembre de 1993. Su cumpleaños número 44. Ese día, todo cambiaría. Pero no por una bala. No todavía, sino por algo mucho más simple. Una llamada. Vas a ver cómo cometió su error final, cómo lo encontraron en minutos y qué pasó realmente en el tejado. Y te aseguro que no es exactamente como te lo contaron. 2 de diciembre de 1993. El cumpleaños número 44 de Pablo Escobar. Pero no había fiesta, no había lujos, no había poder, solo miedo. Ese día, Escobar despertó en una casa humilde. Nada que ver con las mansiones, ni con la vida que alguna vez tuvo. Había pasado meses huyendo, durmiendo en escondites, cambiando de lugar constantemente, siempre vigilando, siempre paranoico. Pero ese día, algo era diferente. Estaba cansado de huir, cansado de perder, cansado de estar solo. Y entonces cometió el error que cambiaría todo, la llamada fatal. Después de comer, decidió hacer algo que sabía que no debía: llamar a su familia, a su esposa María Victoria Henao y a sus hijos. Sabía perfectamente que esas llamadas podían ser rastreadas. Sabía que lo estaban buscando. Sabía que el gobierno escuchaba todo. Y aún así, lo hizo. Tal vez por amor, tal vez por desesperación, o tal vez porque ya no tenía nada que perder. Pero en el otro lado de la línea, no solo estaba su familia, también estaban escuchando el bloque de búsqueda, la policía colombiana, la DEA, y en cuestión de segundos comenzaron a triangular la llamada. Su ubicación exacta. El cerco en minutos. Todo se movió. Vehículos, agentes, armas, todos hacia un mismo punto: una casa en Medellín. El tiempo jugaba en su contra. Apenas minutos después de la llamada, ya lo tenían rodeado. Dentro de la casa, Escobar seguía hablando, sin saber que su destino ya estaba sellado, hasta que lo notó. Ruido, movimientos, presencia, policía. Y en ese instante, todo cambió. El último enfrentamiento no hubo rendición. Nunca la habría. Escobar tomó su arma. A su lado, su último hombre de confianza, el Limón. Y juntos decidieron resistir. Cuando la policía irrumpió, comenzó el tiroteo, balas, gritos, caos. Escobar no huyó por la puerta. Hizo lo que siempre hacía: buscar altura. Subió al tejado. Pero esta vez no era una ventaja, era una trampa. El tejado final desde arriba ya no había salida. El salto era demasiado alto. No podía escapar. No había túneles, no había rutas secretas. Solo él y decenas de agentes. Entonces disparó, una y otra vez, como si aún pudiera ganar. Pero no era el mismo hombre. Estaba herido, cansado, rodeado. Y en segundos, todo terminó. Recibió varios disparos, y uno de ellos fue el definitivo. Cayó sobre el tejado, sin imperio, sin poder, sin escape. El momento histórico silencio. Luego, una voz por radio: ¡Viva Colombia! ¡Matamos a Pablo Escobar! Después de años de persecución, había terminado. El hombre más buscado del mundo estaba muerto. ¿Quién lo mató realmente? Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque aunque oficialmente fue abatido por el bloque de búsqueda, muchos creen otra cosa: que en realidad él mismo provocó su final. Porque piénsalo, sabía que lo rastrearían. Sabía que su familia estaba vigilada. Sabía que lo estaban esperando. Y aún así, hizo la llamada. ¿Error? ¿O decisión? Su mayor debilidad al final no fue la policía,
No fue la DEA, no fueron sus enemigos. Fue algo más simple, su familia. El amor que sentía por ellos fue más fuerte que su instinto de supervivencia. Y ese amor lo delató. Reflexión final. Pablo Escobar lo tuvo todo. Dinero, poder, control. Pero también dejó algo más. Miedo, violencia, destrucción. Transformó un país entero. Y al final, terminó como empezó. Solo, en un techo, sin nada. Ahora dime tú, ¿crees que fue un error? ¿O Escobar sabía exactamente lo que hacía? Déjalo en los comentarios. Si te impactó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí vas a ver historias reales, que parecen imposibles. Nos vemos en el próximo video.